Bueno, seguimos en el primer programa del año de A Dos Voces. Le habíamos prometido, a ver, ¿qué es lo que nos espera en este año para la economía, para la vida de todos los argentinos, al margen de lo que va a ser un año electoral? Pablo Tigani, ¿por qué puerta entramos los argentinos al 2013 en cuanto a la economía? Creo que después de haber pasado un 2012 duro, estaba confirmando la cifra de caída de la producción del año pasado en el sector agrícola, 12 millones de toneladas, después de ver a Brasil, que venía creciendo en el año 2010 a una tasa trimestral anualizada del 9,5%, caer a 0,5%, teniendo en cuenta que Argentina tiene puestos fichas ahí, amortizando deuda y tomando decisiones de política económica con un costo económico importante. Uno en economía toma una decisión y dice voy a seguir por este rumbo y después hay que pagar el costo. Evidentemente en el corto plazo se pagará el costo y en el largo plazo se verán los resultados. Yo soy optimista, creo que vamos a tener un buen año, creo que va a seguir el promedio, por ejemplo, en la industria automotriz, que el año 2011 fue el mejor año de la historia en términos de patentamiento, el 2012 fue el segundo, y yo creo que en ese promedio dice, yo leí un informe que citaba Ureta, que es Ureta Sáenz Peña, que es de una marca conocida, habla de 1 millón por año, y bueno, si la cosecha viene bien, si los precios nos siguen acompañando, creo que Argentina entre 4 y 5% va a crecer en 2013. A ver, Pablo, me abrió para los dos lados, pero vamos a ir por Ratazzi. Ratazzi, ¿usted es el nene malo, digamos, de la industria, el rebelde para el gobierno? No, me parece que no. En este momento soy presidente de ADEFA y ni bien tomamos la presidencia, tuvimos una noticia sensacional que es la reapertura del acuerdo con México. Para nosotros absolutamente fundamental para no depender solo de Brasil. Brasil en nuestro sector está vendiendo, tuvieron un diciembre extraordinario y necesita todo lo que podamos producir. Todo lo que podamos producir lo pide. El problema es, faltan partes, faltan piezas, es todo muy complicado, especialmente piezas que vienen de Brasil. Bueno, durante todo el 2012 usted se la pasó hablando de estos problemas, ¿no? Sí. Se sentaba, acordaba con el gobierno, hacían actos, pero el tema de los insumos importados para la industria parece ser un tema delicado. Sí, pero a cierto momento tenemos que ponernos, es un trabajo nuestro de funcionar, porque no es que tanto por trabas, el problema de las trabas que han creado una costumbre de no trabajar como se tendría que trabajar en el just in time, el automóvil, que es muy constante, hay que hacer todo como un reloj suizo. Y eso ha creado un poco que los brasileños no nos mandan las piezas, prefieren proveer en Brasil que acá, y entonces un día llega la pieza, un día no. Pero tenemos un programa de producción excepcional para 2013, muy superior al de 2012, y tenemos la previsión que se empieza a tener que vender a México, que obviamente hoy la economía argentina no es competitiva, pero como nos interesa traer autos, después de un cupo que es un poco menos de lo que se importó el año pasado, tenemos que exportar para importar. Entonces estamos armando todo para exportar, para poder seguir trayendo de México autos importantes como la Journey, el 500 y la RAM. Ulises Fuerte, usted lo escuchó recién a Pablo, hablaba del campo, cómo ha venido progresando en todo este tiempo. ¿Qué perspectiva ve para el 2013? Bueno, estamos complicados. Escuchándolo acá al amigo, me hace recordar cómo es cuando vivíamos en el campo hace 40 años con mi viejo decía, 7 años pegamos la cosecha, capaz que zafamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Seguimos dependiendo, a pesar del relato industrializador, a pesar del relato de democratizar la riqueza, a pesar del relato de la independencia económica, seguimos dependiendo de una buena o mala cosecha. Y seguimos dependiendo de los precios internacionales. El año pasado nos salvó que después de una feroz sequía con 12 millones de toneladas menos, resulta que pasamos de 360 a 580 dólares la soja, otra vez nos volvió a salvar. Este año no sabemos qué va a pasar porque la verdad que se sembró menos, se sembró a destiempo, se anuncia un otoño llovedor, no sabemos qué va a pasar, hay una tremenda incertidumbre en cómo va a ser los resultados finales de la cosecha, pero lamentablemente las medidas anticíclicas que dicen estar no existen.
O sea, seguimos teniendo un dólar que no es competitivo, seguimos teniendo los costos que son infernales, seguimos teniendo las importaciones básicas cerradas, cuando resulta que yo estoy de acuerdo que hay que industrializar, pero primero tenemos que reemplazar el Producto Nacional para poder tener importado. Me parece que es cierto lo que dice el amigo, se toman medidas económicas que pueden ser muy costosas a corto plazo y al mediano plazo se ven los resultados. Y la verdad que se viene vislumbrando a mediano y largo plazo pésimos resultados con estas medidas desacertadas, ¿no? Ya nos vamos a meter con los bancos, pero Tigani, bueno, le respondí un poco a usted, Ulises. Yo digo, ¿no? Si durante mucho tiempo yo he sido, la mitad de mi vida fui ejecutivo de compañías, entonces nadie invierte cuando tiene una perspectiva mala. Yo veo que sí, que se está pensando en seguir con el negocio. Yo no veo gente masivamente retirándose del negocio agrícola básicamente, y creo que lo que no tenemos que perder es la perspectiva de que hay un cambio estructural a nivel mundial. Los precios de los granos tienen que ver con las tasas de crecimiento de China, de India, de esos países que entraron al mercado del consumo y van a tener que seguir comiendo. O sea que comparar qué es lo que está pasando ahora con qué es lo que estaba pasando hace 10, 20 años, cuando probablemente estas anécdotas que contaba acá... Un poquito más de 20 años. O más de 20 años. Los chinos, la verdad que tuvieron una hambruna en el medio. Bueno. Están viviendo de otra manera. Hoy tienen 300 millones de habitantes que tienen un PBI per cápita alto. Entonces no va en la crisis internacional, porque me está dando razón cuando decimos que la situación internacional es una gran oportunidad que Argentina está desperdiciando. ¿En qué le está desperdiciando? En vez que está desperdiciando, nosotros seguimos dependiendo de los mercados internacionales y está bien, pero resulta que no tenés un dólar competitivo, resulta quién va a venir a invertir, quién va a invertir cuando tenés un index totalmente mentiroso, donde tenés una inflación galopante que trata de taparse eso con las manos. Cuando decir nadie se va del negocio agrícola, no, sí se está haciendo, se están expulsando. A ver, algo está fallando en este modelo cuando resulta pasamos una década de los precios internacionales más altos de los 100 años de historia, resulta que desaparecieron 80.000 productores agropecuarios. Y hoy resulta que el 60% de la agricultura se hace con fideicomisos financieros. O sea, hoy para sembrar soja hace falta tener plata, nada más que eso, porque cualquiera en Puerto Madero o en La Matanza o en Once le sobran 20.000 pesos, lo ponen en un fideicomiso financiero y se convierte en productor de soja. O sea, lo hablamos fuera de cámara, tenemos récord de producción con un desierto verde. O sea, es una continuidad de taperas. En nuestros pueblos del interior, pueblos de 2.000 habitantes, los presidentes del club están más preocupados por la cancha de bocha que la de fútbol. Es mucho más negocio tener un geriátrico que una guardería. Algo está fallando. O sea, cuando tenés buenos precios y te fundís, y hace falta cada vez más escala productiva, hace un año, con un cordero compraba 100 litros de gasoil. Ahora con un cordero compraba 40 litros de gasoil. Entonces, si eso es viabilidad productiva, estamos complicados, ¿no? Vamos a incorporarlo a Sturzenegger, porque nosotros tenemos el campo, tenemos la industria, el ciudadano común. ¿Y qué va a pasar con el crédito en la Argentina en 2013? Mira, lo que pasa con el sector financiero es un reflejo de la economía en su conjunto, porque los bancos atienden al sector de consumo, al sector empresario, etcétera. Así que yo voy a un poco arrancar de donde dice Pablo, que estoy de acuerdo con una cosa y en desacuerdo con otra. Estoy de acuerdo que el gobierno ha tomado medidas económicas que han tenido un costo. En eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que pienso que eso va a tener un beneficio, porque la verdad que me parece que lo que se está haciendo, yo el beneficio no lo veo y quizás después podemos discutir. Terminó 2012, 0% de crecimiento. Después de muchos años, 0% de crecimiento. Eso tiene una interpretación buena y mala, ¿no? O sea, está malo que no crezcamos, por lo menos no caímos, eso tenerlo presente. Y el 2013 va a ser un año también mediocre, que yo anticipo va a ser sin crecimiento, el año 2013, o sea, va a ser un año muy parecido al 2012, porque los mismos factores que hicieron que Argentina no crezca en el 2012 van a estar presentes en el 2013. Y son tres. Uno ya se mencionó, lo mencionó Cristiano, lo mencionó Ulises, que es el atraso cambiario. O sea, el atraso cambiario está comprometiendo muchísimo la industria de exportación. La industria de exportación está destruyendo empleos. Argentina ya viene destruyendo empleos en el año 2012, primer semestre, que es los datos que tenemos del INDEC, 100.000 puestos de trabajo. A veces yo esto lo digo mucho, pero me parece increíble que este gobierno, que había empezado con
la idea de un tipo de cambio competitivo, ahora ha abrazado la idea de un tipo de cambio más a la Martínez de Oz, pero ese elemento estaba en el 2012, va a estar en el 2013. El segundo elemento que hace al consumo, que el consumo se viene pinchando, o sea, viene creciendo mucho más despacio, es la inflación. O sea, la inflación es un impuesto a los consumidores y ese impuesto está subiendo, es un impuesto muy fuerte. Yo a veces lo digo como para que la gente lo entienda, si el kilo de asado vale 60 pesos o más, 60 pesos más, ¿cuál es el impacto en el salario real de lo que está pasando y en la posibilidad de consumo de la gente de la inflación? Entonces el consumo no va a poder subir por un tema de inflación. Y el tercer punto es la inversión, que también se relaciona más directamente con el sector financiero. Y la inversión está pasando dos cosas que hacen predecir que no va a ser un buen año de inversión. Y la inversión en su conjunto en Argentina ya cayó en el año 2002. Y yo digo, es como un juego de pinzas. ¿Okay? ¿Cuáles son las dos pinzas? Bueno, por un lado, que el ahorro en Argentina está cayendo. Edgardo, la gente tiró la toalla. No quiere ahorrar porque la gente no sabe en qué ahorrar, no sabe qué hacer, gasta. Entonces no hay ahorro. El ahorro es lo que la gente no gasta, que le da el sector financiero para que el sector financiero financie la inversión productiva. La gente dice, no quiero ahorrar porque si ahorro en pesos, la inflación me lo come, entonces el ahorro cae. Y lo segundo, que tenemos más demanda sobre el sector financiero. Yo a veces digo, llegó el elefante. Y el elefante es YPF. O sea, YPF era una empresa que se financiaba afuera, lo vemos todos los días en el diario, que está colocando obligaciones negociables, está colocando en el sector financiero, está chupando los fondos del sector financiero. Entonces, ¿qué va a pasar? Un sector financiero que se queda con menos recursos porque la gente ahorra menos y que tiene más demanda de YPF va a tener menos crédito para las pymes, menos crédito para el crédito hipotecario, menos crédito para las empresas. Ahora, entonces, termino simplemente con eso. O sea, los tres elementos van a estar en el 2013 y son los responsables de que el 2012 no fue un buen año para Argentina, con algunos sectores un poquito mejor, algunos sectores peor, y eso va a estar en el 2013. Entonces, discrepo con que Argentina va a crecer 4 o 5%, mi pronóstico sería que Argentina no va a crecer. Repito, para terminar, tiene una lectura positiva, porque no estamos cayendo. Argentina está acostumbrado a crecer y después pegarse un palazo que cae 15%. Ahora, después vamos a escuchar la respuesta que tiene usted, pero Ratazzi, ¿qué tipo de cambio necesita la industria automotriz en este país? A ver, se puede contestar un tipo de cambio competitivo. ¿Y eso qué significa? Porque los hemos escuchado siempre decir eso. Esa es la frase típica. Mire, a ver, yo hago siempre una comparación. En Brasil el dólar se fue, en un año más o menos, se fue de 1.54 a 2.10. Tiene una inflación del 0,3% por mes. Nuestro dólar se fue poquísimo, bajó 5 puntos. Y nuestra inflación es 1,6% por mes, 1,7%. Entonces, en un año, el nivel de competitividad en relación a Brasil, que es nuestro principal mercado, recordemos que de las exportaciones argentinas, 80% van a Brasil. Por lo tanto, es fundamental mantenerse competitivo. Ahora hay una demanda enorme en Brasil. Entonces no hay problema en el sentido, necesitamos esos autos. Pero ¿cuándo va a parar y van a mirar y van a decir, un momento, ¿cuánto cuesta producir acá y cuánto cuesta producir allá? Es un tema eterno. Yo que durante muchos años he hecho periodismo sindical, se van a sentar los gremios, el gremio mecánico este año le van a pedir 25% sí, un poco más a ustedes. Sí. ¿Y están en condiciones de afrontar ese reclamo? Yo creo que no estamos en condiciones para nada. Es decir, el problema es que el 25 puede ser que va a ir acompañado con unos 6 por mes de devaluación. Por lo tanto, se devaluará 21, 22. Y el 25 piden los salarios. ¿Pero qué hacemos con ese 30 de atraso? Ese para mí es hoy el problema, que no sé cuándo, pero en cierto momento va a ser crisis. No creo durante el año que viene, porque hay esta demanda enorme de Brasil, pero capaz que a fin de año que viene, si no hay algún tipo de... No, a fin de este año, si no hay algún ajuste, vamos a tener un problema. ¿Qué escenario? ¿Ves ese escenario, Pablo? Cada uno tiene su demanda, sectorial. Sí, yo me anoté algunas cositas que quería ratificar un poco con Ratazzi. Creo que el 20% de la producción de lo que se patenta son camionetas. Sí. No. A ver. En este momento... Acá que fue un palo para los dos. No la veo mucho por la capital. No. Las camionetas. En este momento, sí, lo que se patenta de una manera espectacular es la alta gama. Sí. Eso da una indicación
de que se está patentando alta gama porque se puede comprar en un mercado que está funcionando a 480. Para ir a una camioneta, yo tengo un cliente europeo que va primero en camioneta, segundo, el primero es un cliente japonés. Sí. Eso algo me está diciendo. Con respecto a Martínez Dios, Martínez Dios ya era gerente financiero y escuchaba a Adolfo Sturzenegger yo jugaba la bolita. Adolfo Sturzenegger, que venía al Instituto Ejecutivo de Finanzas, y era un placer escucharlo a tu padre. No tiene nada que ver con Martínez Dios. No. O sea, esto es como decir, es como cuando dice alguien, dice, bueno, pero a ver, por el tono de la voz de la presidenta estamos en una dictadura. ¿De qué estamos hablando? Pablo, a ver. El atraso cambiario es una sola cosa. ¿Por qué cambió el gobierno? Una democracia autoritaria, ¿Cómo explicar sin duda. por qué cambió el gobierno de una política de tipo de cambio competitivo que le hizo bien, Claro, que hizo que las por exportaciones supuesto. crecieran de 15.000 millones a 85.000 Pero millones, sí, que bajó el desempleo de ¿Cómo me vas a 16 a aceptar 10? otra lógica que no sea el adiestramiento estándar? Yo te lo puedo explicar. Argentina no puede tener el mismo tipo de cambio hoy que antes de reestructurar la deuda, que antes de cancelarle la deuda al Fondo Monetario Internacional, y que cuando necesitaba comprar divisas para que no se caiga, porque en algún momento hubo un subsidio al tipo de cambio. El Banco Central lo que hacía era juntar divisas para que no se caiga y puedan seguir exportando en el campo. ¿A costa del empleo? Entonces, no, hasta el 2007, 2008, no, a costa del empleo no, tenemos 7 y pico % de desocupación. El INDEC Moreno, por favor. No, bueno, pero No, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, me parece, Y hoy quiero la habla fuente. una Argentina en el interior profundo, de verdad, de un 7% de desocupación, es una falta de respeto a los desocupados y a los laburantes. Bueno, ¿cuánto es? Discúlpame, ¿Cuánto es? es muchísimo más. ¿Y quién lo dice? La ¿Cuánto es? Y que hable la realidad, fuente. pero la realidad, usar la datos del fuente. propio INDEC, según el INDEC, Ulises, primer según semestre del año, la perdiste 100.000 empleos. desocupación pasó de 7,2 a 7,6, o sea que según el INDEC aumentó la desocupación. Ok. Ahora, sacale a estos desocupados los planes. Sacar a estos datos desocupados lo que fue el censo, que el censo decía, usted en la última semana trabajó 2 horas, sí, perfecto, no es desocupado entonces. La verdad que si una persona en 15 días trabaja 2 horas no es desocupado, a ver. Nosotros escúchame, venimos de un país donde en la década del 90 teníamos 2 dígitos es de más fácil, desocupación. en el interior, bajaba. en el interior Ulises, es más fácil la sacar la verdad. mano a un león que conseguir laburo. A ver, hablemos con propiedad, No, yo seamos creo, realistas. Ulises, yo creo que no me preocupa a mí tanto el nivel, como dice Pablo, y en eso estoy de acuerdo. Nosotros arrancamos esta década con una tasa de desempleo de 2 dígitos, bastante alto los 2 dígitos. Y fue justamente el tipo de cambio competitivo lo que permitió bajarlo y bastante rápidamente. Entonces lo que yo noto ahora es cambió la tendencia. O sea, ahora el desempleo está creciendo. Datos del propio INDEC, no estoy diciendo especulo o pienso que es otra cosa. Del propio INDEC, 100.000 puestos de trabajo perdidos en el primer semestre. No tenemos los datos todavía del segundo semestre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué someternos a eso? Con un agravante. Que el que tiene un salario digno pasó a ser, para este gobierno popular, que tiene un salario digno pasó a ser rico potencial y tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Vamos a preguntar a Ratazzi Entonces, qué pasa con la ocupación en el área de la industria automotriz. Nuestro sector está No pidiendo consiguen, que... no consiguen mano de obra No, pero especializada. lo que Ah, creo bueno, que- no le es conseguís. un problema de educación que no se preocuparon resolverlo. Yo creo que es muy política de importante Estados. decir que con lo que se hizo a fines de diciembre del 2002 y del 2001 y la primera mitad del 2002, se hizo cualquier barbaridad. De ahí, cuando viene el nuevo gobierno en 2003, tenía salarios bajo tierra y dólar recompetitivo. Hasta el 2006 se mantuvo esta situación. Dólar recompetitivo, obviamente eso de acoso, superávit fiscal importante y superávit comercial. Yo admito, soy un economista, que no me interesa el superávit comercial, me interesa el superávit fiscal y el dólar contralto porque te ayuda a exportar. En el 2008 empezó a bajar un poco esa competitividad. No nos olvidemos que en el 2009 Néstor Kirchner llevó el dólar de 3 a 4 durante un año. Cristina, Okay, fue la ok. propia Cristina. Sí. Con Néstor Sí, pero al lado, Néstor o sea, al lado. sí. Lo llevó de 3 a 4. Es decir, que recuperó un poco de esa competitividad que no había estado en el 2008 y se veía. Duró 2009, 2010, vino una pequeña crisis el 2011, pero ahora estamos atrasados, eso no hay ninguna duda. Bueno, acá una Hay sola una cosa. porque- aceleración en Sí. el ritmo de devaluación, de todos modos, y todavía no podemos saber, porque esto no es un modelo económico, no podemos mirar
cuál es el modelo económico. Esto no es ni marxista, ni keynesiano, esto es una construcción social es una construcción. No, bueno, pero creo que está mal, no es una buena definición. Un modelo es una representación de una realidad que tiene algún grado de supuestos. No, acá hay una construcción social de un grupo de gente que vivía en un país que determinó qué cosas no quería más y qué cosas sí quería. Y se fue construyendo sobre la marcha. Cristina decidió qué quería y qué no quería. No, Cristina no, la eligió el 55% de la gente, y en el Congreso cada vez que votan una ley tiene 10-15% más aparte de los propios. O sea que vamos a respetar las decisiones populares porque así es la democracia. La democracia es así, o sea, dentro de 3 años veremos. La mayoría legítimamente ganadas te da derechos y obligaciones, no te da, no te da chequera en blanco y no te da potestad para hacer lo que quieras. El gobierno son administradores del Estado, no se hacen dueños del Estado. Sí. Tengamos en cuenta una cosa. Está bien. Y yo me acuerdo de una cosa. Yo me acuerdo, esta misma gente que hoy tiene 54%, que es nacional popular, el progresismo, que hace hablar del pago de la deuda, yo me acuerdo los mismos actores, los mismos socios políticos, ejemplo Carlos Heller y tantos otros. Yo he escuchado charlas de eso, me he fumado charlas de eso diciendo cómo es que era ser reaccionario, antipopular, antipatria y no sé cuántas cosas más, pagar la deuda externa. Ser pagado de externa. Resulta que antes que pagar la deuda era reaccionario, ahora es nacional y popular. Este gobierno nacional popular que privilegió... No es el gobierno, Heller no es el gobierno. Es alguien que adhiere, no es un peronista. Adhiere en un 180%. No le hables de Heller a Sturzenegger porque le votó en contra. Él adhiere, pero adhiere en un 180%. La verdad que Carlos Heller no es oficialista, es un adicto al oficialismo, porque ya ni siquiera es adicto. Una caradurez tremenda. Pero no importa, eso es no quiero personalizar. Lo que sí es una cosa, este gobierno privilegió al Fondo Monetario Internacional, los que antes eran reaccionarios, le pagó 100% por adelantado. A la provincia de La Pampa le deben 1.200 millones de pesos y dijeron que a lo mejor, con mucha suerte, en el que viene le van a pagar 200 a cuenta. Son cosas distintas. ¿Cómo cosa distinta? Al Fondo Monetario Internacional le cancela la deuda para poder recuperar gobernabilidad y soberanía política. Bueno, avisarle por lo bien disimulando bien la soberanía política. A ver, escuchame una cosa. O no vamos... Hay dos cosas que no se le pueden... O no vamos a creer también que la fragata Libertad que tiene que hacer Mar del Plata, porque ahora se puede Mar del Plata, antes no. Resulta que Mar del Plata la descubrió Néstor Kirchner en el 2003, antes no existía Mar del Plata. Hay dos cosas que... Déjame decir quiero decir lo que me vamos a ordenarnos así. Primero la deuda interna, después la deuda externa. Se privilegió la deuda externa sobre la interna. Se privilegió el Fondo Monetario Internacional sobre el hambre de los pampeanos. Para tomar el control de la economía. Explicar a los pampeanos. A ver, te quiero contar lo que me parece que es el problema más importante que va a enfrentar la economía este año, ¿okay? Que es el tema de la inflación. O sea, el gobierno viene emitiendo mucho, viene emitiendo muy por encima de la tasa de crecimiento de los precios, eso tiende a que la inflación se acelere. No hay ninguna indicación de que eso vaya a frenarse, todo lo contrario, lo escuchamos a Kicillof diciendo en realidad que hay que emitir más. Yo creo que ya estamos en un estadio donde la emisión va directamente a precios y, como te digo, que es un impuesto. Entonces ese me parece que es el problema más importante. Se acelera la tasa de devaluación, creo que va a seguir estando por debajo de la inflación y que el atraso, lo hablábamos hace un ratito, yo creo que 5 o 10 puntos más de atraso cambiario vas a tener. Ahora, yo creo que después de las elecciones del 2013 la cosa va a empezar a mejorar. Porque en realidad el problema que tenemos hoy es, el problema más grande es el gobierno. O sea, el gobierno sigue haciendo cosas que me parece que son muy dañinas. Te nombro, por ejemplo, un par que tienen que ver con este año. El cepo cambiario, que le complica a él la producción. El cepo cambiario, que es lo que sostiene el atraso cambiario. La ley que se ha emitido del mercado de capitales, yo la llamaría la ley de destrucción de los mercados de capitales, porque la verdad que te deja que pongas la cabeza de la guillotina de la CNB, sin intervención judicial, nadie va a emitir ni acciones, ni títulos, ni nada. Entonces, el tema que yo ya te comentaba de YPF, de cómo está complicando, está masacrando el mercado financiero interno. Entonces, después de las elecciones, yo creo que Cristina va a perder poder de manera significativa y va a terminar los 2 últimos años de gobierno sin tanta capacidad de hacer cosas. Y hoy lo que necesitamos los argentinos es que no sigamos levantándonos todos los días para leer el diario, para ver qué pasa en este país. Ratazzi, él habló del cepo cambiario. ¿En cuánto los perjudica a ustedes? Obviamente para la exportación muchísimo.
digamos que quien entra con plata financiera tiene un dólar mucho más interesante, porque existen todos los contratos contra liqui, todos los sistemas, con quien, si entro con plata financiera, entro con dólar. Pero si yo exporto, que me parece que es lo que más se tendría que fomentar, yo tengo un dólar ridículo, porque tengo 4,80 o 4,90, digamos, porque se está acercando, menos 5%, porque después los reembolsos un día lo dan, un día no lo dan. Entonces tengo un dólar de 4,30. Obviamente me está perjudicando de una manera impresionante. ¿Y qué le dice Cristina Kirchner? Usted habla con ella cuando se cruzan algunos. ¿Qué le dice ella cuando usted plantea esto? No, yo personalmente no se lo digo. El punto es que usted sabe que no se puede, hay alguna cosa de la cual no se puede hablar. Uno es eso. ¿Se acuerda cuando yo en Mar del Plata, en el coloquio de idea, un periodista del Tiempo Argentino me pidió, ¿qué dólar querés? Y yo no dije nada por cuestiones. Digo, ¿te gusta 6? Tomo, 6 lo tomo. Entonces dije, quiero un dólar ilegal, paralelo, para exportación. No, yo dije 6, si me decía 6,50, toma aún más. Dije, bueno, eso tomo y lo más fuerte posible. Pablo Roca lo dijo y a la semana le dijeron que agradezca que no lo fundían, o sea que... No se está planteando una devaluación masiva, se está planteando, porque a ver, si uno va a pensar que esta mesa está planteando devaluación exportadora en desmedro de... No, se está poniendo a recomodar los valores. Exacto. O sea, el sector agropecuario, nosotros compramos insumos a 5 y vendemos a 80. O sea, tenés 4 o 5 dólares, tenés el agropecuario, el exportador, el comprador, el blue, no sé cuántas cosas más. Entonces, algo, viste, un poquito más ordenado. ¿Y cómo se sale entonces de esto? Porque cada uno tiene su reclamo acá con el tipo de cambio. Primero quisiera decir algo, ¿no? Que hay un problema enorme que tiene la academia, ¿no? La academia adiestra y entonces no enseña pensamiento reflexivo, ¿no? Entonces lo que no entiendo directamente lo desprecio o hablo desde una supuesta majestuosidad forastera y digo, bueno, esto no sirve, esto va a andar mal y todo eso. Y la verdad, sinceramente, quiero ser polite, pero vos hablaste de un gobierno dañino. Vos fuiste miembro de un grupo económico que incendió el país. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que está pasando en Argentina. Caballo incendió el país. Ustedes se habrán ido a dar clases al exterior, pero los que nos quedamos acá nos quedamos sin trabajo. ¿Ya te quedaste sin argumentos no, sobre dañino, lo que pasa ahora? No, dijiste dañino. Digo, porque no sé, te fuiste yo a la hasta ahora historia. no había dicho una sola palabra, digamos, agraviante. Pero si es un gobierno dañino, es muy fuerte. ¿Cómo es dañino? Lo próximo que quiero decir es que me parece a mí que las expresiones de deseos a veces se ven materializadas en un pronóstico, o sea, va a pasar esto malo, va a pasar aquello malo, ¿no? Me hace acordar a aquellos, no sé, hay una lista de gente que ha pasado por aquí que no se los ve casi en ningún programa, ¿no? Hay algunos otros que se están reciclando, que no acertaron un pronóstico, pero ni de casualidad en los últimos 8 o 10 años. La única verdad es la realidad. La industria automotriz vende automóviles, hasta Fiat le ganó a Peugeot en el Palio, en el Siena, a Ratazzi le va bárbaro. La gente en el campo sigue trabajando y los niveles de desocupación que tenemos... Laburo, y sí, es sabemos gente trabajar, no sabemos otra cosa, ¿qué va a hacer? pero saben y lo hacen bien. Entonces, esa es la realidad de Argentina. Y otra cosa son los deseos de, porque esto no me gusta, entonces Pablo, es malo, es dañino. Pablo, ¿cuánto es la inflación en Argentina? No significa que estemos ganando. ¿Cuánto es la inflación en Yo Argentina? no lo sé porque... Digo, porque si vamos a hablar de la realidad, de la inflación, hablemos de la realidad. Un individuo entrenado como vos, que sos uno de los jóvenes más brillantes de tu generación, dicho por otros jóvenes de tu edad que han estudiado en el exterior como vos. ¿Puedes decir vos que hay un rigor científico en alguien que dice cuál es la tasa de interés? Es una locura. Pablo, yo leo un informe del Banco Ciudad. ¿Cuánto te parece que es la inflación en Argentina? La del Banco Ciudad, te digo, a veces es el 30, a veces el 25 del equipo económico que tiene el Ciudad. No hacemos ninguna proyección de inflación. Yo leo los informes y dice, bueno, inflación del 25, del 30. Bueno, digo, ¿cómo puede ser que es un departamento del banco que está conectado con otro departamento que presta a largo plazo al 20, a tasa fija? ¿Van a fundir el banco o van a fundir a los ahorristas que llevan la plata al banco? Entonces, no sé cuál es la inflación. En realidad yo no creo que sea la del INDEC. Perdón. Ya es algo. No me pongas en un lugar de
Oficialista, pero no morenista, digamos. No, mira, yo no soy... Yo a mí siempre me gusta preguntar cuánto sale el kilo asado, ¿no? Mira, yo no soy ni funcionario público pero... ni militante de ninguna agrupación política. Pero la realidad es que hay algunas cosas que salen de cauce. O sea, bueno, hay cosas que son obvias, pero ¿cuál es la certeza y la obviedad de que la inflación es el 20 o el 25? Además, 20 y 25 es lo mismo. Además, ¿qué es una inflación tremenda? La de los militares, 400% anual. La de los radicales, 3000%. Supongamos que fuera el 25 o el 27. También, Con le dio una mano. Claro, con este nivel de ocupación, y de actividad económica, en un gobierno peronista, la inflación es un tema que dentro del ranking está dentro de los primeros 5, pero no dentro de los primeros 3. La de Rodrigo. Fue un gobierno peronista. A ver, yo quiero cerrar porque Rodrigo, López Rega, háganse cargo de algo también, hermano. Sí, claro. Nosotros nos hacemos cargo de la ruta, hace cargo de López Rega y Rodrigo. A mí me por supuesto. Porque resulta que viene todo fácil. Ahora te digo... Mira, porque me gustaría hacer, pues ya tenemos que terminar, pero con un mensaje para la clase media para todo este año. ¿Por qué? Todos coincidimos que es necesario el consumo en la Argentina, que es importante que la gente esté en mejores condiciones. Sí. Ahora, la gente quiere comprar un auto y le piden el 28% de tasa. La gente quiere comprar un crédito hipotecario y tiene que tener un montón de plata y las tasas son altísimas. El precio de la carne también es alto, digamos... 30 segundos para cada uno. En la góndola. ¿Qué puede esperar la clase media de todos ustedes para este año? En cada rubro. ¿Me va a bajar la tasa o no? Creo que es como ven, después de las elecciones, algún tipo de ajuste de la economía general habrá que hacer, porque necesitamos exportar más y no hay razón de tener un dólar tan atrasado por la exportación. Y es la fuerza futura de Argentina, especialmente el sector industrial, porque es muy primarizador tener un dólar tan atrasado. Se termina exportando solo lo que exporta muy fácil y con poco valor agregado. Por ejemplo, la soja. Entonces, ¿cómo va la clase media? Y, como dijo él, igual a este año la programación. Pero cuando haya reajuste, vamos a ver cómo va a ser un cierto reajuste para hacer más competitiva la exportación y menos competitiva la importación. 30 segundos. Sí, mira, yo creo que la economía no va a crecer el año que viene y eso tiene una interpretación, te repito, que es mala porque uno querría que crezca, pero también es buena porque no es que tampoco esté cayendo, o sea, crecimos varios años y nos quedamos ahí. Me parece que el problema más importante para la clase media es la inflación. La inflación va a seguir pegando en el bolsillo de una manera muy significativa, es un impuesto que le pega a los que menos tienen y me parece que el gobierno tendría que poner el foco en ese punto. Ulises, ¿su cierre? Sí, bueno, indudablemente que la inflación golpea muy fuerte, no tenemos datos con rigor científico. El rigor científico que tenemos, los que limitamos en la calle, los que trabajamos todos los días, es que el gasoil aumentó un año el 30%, es que cada vez con 100, 200 pesos se iba al mercado y cada vez se trae menos. O sea, la situación cotidiana, la vida cotidiana de la gente se ve deteriorada con la inflación. Está claro que sí, hay la mayor venta de autos de alta gama porque la clase media dejó de comprar autos. Se enseña que la economía de la clase media, que es el motor de todo el mercado interno, se está devaluando permanentemente. O sea, por lo tanto, creo que en un año electoral donde va a primar, por la lógica de este gobierno, va a primar mucho más la demagogia y el populismo mediático como para llegar a una elección feliz, que a resultados de la economía realmente, vamos a pasar un 2013 bastante conflictivo y traumático. El cierre, Pablo. Bueno, yo creo que está bien el tema de la inflación. ¿Quién no puede compartir que hay que bajar la inflación, que perjudica a los pobres, que hay que actualizar el tipo de cambio un poco más, a una velocidad mayor y todo eso? El tema es que nadie dice cómo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a bajar la inflación? ¿Que alguien puede creer que este gobierno va a subir la tasa de interés y va a recortar el gasto público? No lo va a hacer, es un gobierno que tiene un enfoque diferente y no podemos esperar eso porque eso no va a suceder. El enfoque que le va a dar el gobierno para poder trabajar es un enfoque que hay que abrir la cabeza y pensar que de pronto no va a ser de los modos que hemos aprendido en la academia. Muy bien, yo les agradezco a los cuatro. Ojalá que durante todo este año tengamos muchas mesas como esta, ¿no? Seguramente ustedes van a ser partícipes de otros programas de Dos Voces. Que tengan un buen 2013 y gracias por haber estado en el primer programa. Gracias a usted por el espacio. Pausa y seguimos en A Dos Voces.